Bueno, querida gente, estamos hoy en Tisha B'Av. Yo no sé cuándo ustedes están viendo el video, pero les quería contar que no se saluda en Tisha B'Av. Por eso no empiezo el video saludando, porque estamos tristes. Es un día que se disminuye bastante en alegría. O sea, no hay que estar depresivo, pero no hay que estar alegre. Entonces, en este día vamos a estudiar cosas relativas a Tisha B'Av o cosas tristes. Ni siquiera se puede estudiar cosas alegres. Entonces les aconsejo, si están mirando este video, pueden mirar el video de las 3 semanas, pero no mucho más, ¿sí? De mi canal por lo menos. Obviamente hay otros videos muy buenos. Cualquiera que necesite más datos de canales o de cosas buenas de Torah verdadera también me puede escribir. Bueno, hoy en este video vamos a resolver qué es Tisha B'Av, qué pasó a lo largo de la historia, cuándo, por qué pasó, ojo con esto, cuáles son sus costumbres y si siempre será un día triste. Vamos a ver bien qué pasó y cuándo. Hace más o menos 3300 años los Yehudim están en el desierto después de la salida de Egipto, ya recibieron la Torá y tienen que entrar a la tierra de Israel. Y los Yehudim, en lugar de simplemente entrar o mandar espías para saber cómo entrar, de qué forma entrar, lo que hacen los Yehudim es mandan espías para saber si es que sí o no pueden entrar. Y esa falta de fe fue un problema y condujo a que los espías hablaran mal de la tierra. Ellos creyeron esto, se pusieron a llorar, y entonces de ahí en adelante los judíos en Tisha B'Av casi todos los años tenemos alguna de cosa que lamentar. Hace 3500 años, ¿sí? Los babilónicos, después de un asedio de 2 años y medio, conquistan Jerusalén. Eso fue gradual. Primero tiran la muralla, después entran en la ciudad, hasta así suspenden el Corbán, hasta que llega el momento que destruyen el templo. Del 9 al 10 de Av se quema el templo. Disculpen que estoy hablando rápido, el que quiera más información para el video y lo mira. Aclaro una cosita también, que siempre en mis videos van a ver esas rayitas rojas, que error de ortografía, es que el tema que está escrito en fonética. Entonces tienen que entender que siempre va a haber esos errores y a veces puede haber errores también. Les pido disculpas, ¿sí? Bueno, también a lo largo de los años, en esta época se destruye el templo. En el 68, o sea, hace 2100 años casi, el 17 de Tamuz rompen el muro. Sí, ya estamos hablando del segundo templo, lo mismo, son 3 semanas que saquean, destruyen, etcétera, 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 hasta que el general Titus destruye y quema el templo, hasta el nacimiento, ¿sí? Los romanos han destruido un templo vacío. ¿Qué quiere decir esta frase que es famosa del Talmud? Quiere decir que los romanos no destruyeron nada. En verdad el templo ya estaba destruido espiritualmente. Por cuestión de que los judíos, vamos a ver por qué, pero cuestión de que los judíos no se amaban, no se respetaban los unos a los otros. O sea, hay una cosa gravísima que se llama odio gratuito. Odio gratuito. Vamos a estudiar un poquito más adelante, pero por este motivo Dios ya no estaba ahí. Dios ya no estaba en este templo. Entonces los romanos quemaron un templo vacío. Bueno, tercera cosa. También hace 2150 años aproximadamente, los judíos se rebelan contra los romanos en la revuelta de Bar Kokhba. Si bien en un principio tuvieron un cierto éxito, si yo no me equivoco, históricamente fue la única vez que Roma pierde una legión entera, fue en este caso, ¿sí? Normalmente el general le escribía al emperador, le escribía: nuestras legiones y nosotros estamos bien. Y en esta vez, cuando le pidió refuerzos, no pudo escribir: nuestra legión estamos bien, porque habían perdido una legión entera. Pero en todo caso, al final, obviamente Roma manda los refuerzos, etcétera, y cae la última fortaleza, el último bastión de los judíos, que era Betar, el 9 de Av. Está escrito que mueren aproximadamente 4 millones de judíos. Yo no sé si es una alegoría, si es realmente preciso el número, pero cuestión de que seguro que hubo mucho derramamiento de sangre. Esto es una foto de los romanos cuando saquearon el templo. Más o menos en la misma fecha, el 9 de Av, se destruyó el Kodesh HaKodashim. Turnus Rufus, ¿sí? Turnus Rufus, en un general, mandó a arar la ciudad. No quería que haya recuerdos del templo. No quería que quede nada. Por eso hasta le cambiaron el nombre y le pusieron Aelia Capitolina.
porque no querían que quede nada de los judíos. Sacaron a todos los judíos, no los dejaron entrar. Eso ya no era más, según ellos, de los judíos. Hace 1000 años, la primera cruzada, menos de 1000 años, la primera cruzada empezó el 9 de Av. Más o menos 10.000 judíos mueren el primer mes. Y 1 millón de judíos, 1,2 millones judíos muertos en todas las cruzadas. Ustedes se preguntarán, pero las cruzadas no fue contra los judíos. Bueno, las cruzadas fue una guerra que hubo mayoritariamente, entre cristianos y musulmanes. Y lo que acontecía era que los judíos, como habían sido exiliados, vivían en países que estaban dominados por cristianos o por musulmanes. Entonces, cuando los cristianos conquistaban una ciudad musulmana, mataban a los musulmanes, también mataban judíos. Cuando los musulmanes conquistaban una ciudad que estaba habitada por cristianos, mataban a los cristianos y mataban a judíos también. Entonces los judíos caían en las dos. Cuando había bajas, cualquiera que gane una guerra, cualquiera que pierda, los judíos morían. Entonces murieron muchos judíos. 1.200.000 judíos es un número considerable. Aparte de las cruzadas, nosotros tenemos que saber que también había torturas y demás cosas, ¿no? Bueno, el 18 de julio de 1290, los judíos son expulsados de Inglaterra. Tenemos que saber y reconocer que normalmente en Inglaterra hubo paz para los judíos, vivieron bien, pero hubo algunas excepciones, ¿sí? En 1492, solamente hace 500 años, los judíos son expulsados de España, donde vivieron más de 6 siglos tranquilos. Los judíos habían vivido en España muchos años. Por eso después, cuando son expulsados, vamos a ver como 800.000 judíos, 600.000 judíos, depende de las versiones, pero cuando son expulsados y terminan en Turquía, o en Grecia, o en donde sea que terminaron, seguían hablando el ladino. El ladino era el español antiguo, porque ellos vivieron en España tanto tiempo que no podían desprenderse. Muchos de ellos tenían sus llaves, sus cosas, porque ya estaban arraigados en España, y de cualquier forma los expulsan. Recordemos que España primero los expulsa y después presiona a Portugal para que también los expulse. Había una colonia muy grande viviendo en Portugal, sobre todo después que los expulsaron de España, pasaron por Portugal, y Portugal los expulsa también, por una cuestión ahí de intereses, y los judíos son asesinados en el camino, son asesinados en... Bueno, es una cosa terrible lo que les pasa. Muchos se convierten en esos criptojudíos, o mal llamados marranos, peyorativamente, porque eran los judíos que decían haberse convertido y no se convirtieron. Bueno, acá tenemos una ilustración de el templo, ¿sí? Esa es la parte del patio cuando se está quemando. Bueno, ¿qué pasó y cuándo? 2 de agosto del 41, el 9 de Av, el comandante de la SS, Henry Himmler, y Marx llamó, si borrado sea su nombre, no sé si ven cómo está escrito, él recibió la aprobación para la solución final al problema judío. Éramos un problema y la solución final era el asesinato sistemático de la mayor cantidad de judíos más eficientemente. Tenían que hacerlo eficientemente también, porque gastar una bala por judío era demasiado. Y obviamente nosotros sabemos que en la Segunda Guerra se diezmó más de 1/3 de la población judía mundial, y millones y millones, no sé si 70 millones, no sé cuánto fue el número de muertos a nivel mundial. Todo esto lo provocó y el 9 de Av comenzó. El 23 de julio del 42 comenzó la deportación al gueto de Varsovia, Treblinka. Nosotros llamamos gueto, pero en realidad son campos de muerte, ¿sí? Porque no buscaban contenerlos, buscaban asesinarlos sistemáticamente. Una cosita, plan unilateral de retirada de Israel, el plan de desconexión. Israel un día decide dar unilateralmente tierras para hacer paz. Eso no ha funcionado históricamente, pero Israel decide hacerlo. Eso es lo famoso Gush Katif, que se vistieron de naranja, que protestaron. Hay una historia que quiero contar de ahí, que viene a colación por el tema del odio el odio gratuito. Gush Katif, la gente de Gush Katif eran sionistas, religiosos sionistas, se resistían a entregar tierra, a entregar la tierra, que les costó sangre, sudor y lágrima, y tanto esfuerzo de construir sus casas y sus cosas. Y Israel mandó sus soldados a sacar a su gente. O sea, eran israelíes que estaban en esa tierra. Israel los mandó a sacar a su gente con sus soldados. Estos soldados tenían órdenes, y el soldado que no lo hacía iba preso y demás. Hubo muchos, pero muchos soldados no querían hacerlo. La gran mayoría no quería devolver tierras porque saben lo que cuesta, pero tuvieron que hacerlo por órdenes. Entonces, unos días antes empezaron a llegar los soldados y empezaron a ver las formas de evacuación y demás. Y estaban el Shabbat anterior, estaban ahí sin haberlo sacado todavía a la gente. Y lo que acontece es que esta gente que vive en Gush Katif invita
a estos soldados que al día siguiente los iban a sacar, los invita a pasar Shabbat en su casa. Eso es una historia de amor gratuito, ¿no? Y por último quiero hablar de la AMIA. La AMIA es la Asociación Mutual Israelita Argentina. Fue explotada el 10 de Av. No sé si recuerdan más arriba, no sé si lo dije, pero entre el 9 y el 10 de Av fue quemado el templo. Entonces nosotros ayunamos hoy 9 de Av, pero mañana 10 de Av, hasta la mitad del día hay algunas restricciones que todavía quedan y que no se recomienda como que ya es un día normal. No, hasta la mitad del día por lo menos, porque también es un día no muy bueno. En la AMIA murieron 85 personas, 300 heridos. Esto fue en el 94, 1994, el 18 de julio en Argentina. Les cuento que mi mamá trabajó 11 años en la AMIA. Conocíamos a la gente. Yo era muy chico, me crié en la AMIA, me llevaba muy habitualmente. Mi mamá me cuenta siempre que uno de los que murió fue enfrente de la AMIA. Había una papelería, vendían, hacían fotocopias y demás cosas que necesitaba una mutual, necesitaba un edificio gigante como lo era la AMIA. Y casi que tenía tantos oficios, tantas cosas, manejaba el cementerio, comunidades y demás. Y necesitaban todo el tiempo, mi mamá era secretaria creo, y todo el tiempo iba a esa librería a comprar, a hacer fotocopias y demás. Y se hizo amiga de la gente. Y cuando mi mamá se fue a casar con mi papá, estos muchachos, esta gente de la librería, les regala como regalo a mi mamá las tarjetas de casamiento, porque era también una imprenta. Y mi mamá cuenta que en el andado de la AMIA una de las vigas le cae a ese muchacho en la cabeza y lo mata, es uno de los muertos. También les quiero contar que los 300 heridos, eso no fue... Bueno, ¿cuántos afectados hubo en la AMIA? Bueno, 385 personas, mentira. Mi papá tuvo que contratar a 2 personas que se quedaron sin trabajo, sobrevivieron al atentado, no fueron ese día, no sé lo que pasó, pero se quedaron sin trabajo de un día para el otro. Y mi papá los tuvo que contratar y, por ejemplo, la AMIA contrataba miles de personas y beneficiaba a miles de personas y todos ellos se quedaron sin nada. Daban libros, educación. Por ejemplo, hoy la AMIA es la bolsa de trabajo más grande que hay en Argentina, por lo menos lo era hace unos años. No sé, hoy yo salí de Argentina hace como 5 años, pero la AMIA es una institución gigante. En todo caso, todavía estamos sin justicia. Por ejemplo, uno de los muertos es el fiscal que está investigando todo eso, que lo ayudaron a suicidarse y todavía no sabemos nada del tema. Realmente es una cosa que hay que hablar, y eso pasó el 10 de Av también. La gente salía corriendo a ayudar porque Argentina no estaba preparado para un atentado así. Creo que nadie lo está. Pero la gente salía, agarraron las telas, que por ahí los judíos venden telas, se llevaron las telas, se hicieron vendas, se salían a ayudar. Y también muchos murieron de camino al hospital o llegando al hospital. Bueno, ¿por qué pasó? Obviamente tenemos que tener cuidado, mucho cuidado cuando decimos esto te pasó por lo otro. Tenemos que saber que la mayoría de las veces que escuchamos eso son charlatanes. Lo que sí podemos decir es lo que la Gemara dice, lo que el Talmud dice, que ellos sí sabían que fue por qué se destruyó el segundo templo. Odio gratuito. ¿Qué significa odio gratuito? Yo no vi nunca en la calle una persona que vea a otra, la ves pasar en la calle así normal, en la bicicleta ni te miró, fue para el otro lado, y vos decís, ¡ay, lo odio! Eso no pasa. ¿Qué significa odio gratuito? La gente no... Vamos a contar el cuento para explicarlo mejor y después les cuento. El cuento que trae la Gemara, la historia que trae la Gemara, es de Kamsa u Bar Kamsa. Kamsa y el hijo de Kamsa son 2 personas que se llaman parecido, ¿sí? Kamsa era íntimo amigo de una persona que estaba haciendo una fiesta, el anfitrión de la fiesta. Y Bar Kamsa era el archienemigo. Resulta ser que cuando manda las invitaciones, cuando le manda el empleado con las invitaciones, se equivoca. Y en vez de llevarle la invitación a su amigo Kamsa, al amigo del patrón, Kamsa, se le lleva al enemigo, al archienemigo del patrón, Bar Kamsa. ¿Se equivocó? Está en la fiesta, llega Bar Kamsa a la fiesta, lo invitaron, llega con su invitación, y está comiendo tranquilo. Viene el dueño de la fiesta y le dice, ¿cómo? ¿Qué haces acá? Esta es mi fiesta, esta es mi alegría, me estás arruinando toda la alegría. Le dice, no, pará, me recibí la invitación, mirá. No, fue un error, andate de acá, salí. Le dice, no, pero esperá, la gente me está mirando, no queda feo, parece que me invité yo a la fiesta. Le dice, ¿sabés qué? Por favor, déjame estar. No, salí de acá. ¿Sabés qué? Te pago la mitad de la fiesta, pero déjame estar, no me saques como un perro. Ni siquiera un perro hay que sacarlo así. Pero no me saques de esa manera. No, salí de acá, te pago toda la fiesta, salí de acá. Y así se termina yendo. En vez de irse a la casa, se va a lo de los gobernantes y le dice que los judíos están planeando una revuelta en ese lugar. Entonces, bueno, ahí se arma todo lo que se arma.
Pero esta fue la gotita que derramó el vaso. Mi suegro me explicó una vez que Ubar Kamsa, Bar en arameo, es hijo. ¿Sí? En hebreo se dice Ben, pero en arameo se dice Bar. Todos sabemos eso por la Gemara, hay miles de casos. Bar es hijo. Entonces, ¿cuál fue el problema? Me explicó mi suegro. Que un papá, que es amigo de una persona, que tiene de archienemigo a su hijo, no le importa. No se molestó. Y otra cosa que todos sabemos es que en la fiesta había rabinos. Había los rabinos más importantes del momento. Y nadie le dijo, hey, no hagas eso. Entonces ahí está, ¿qué significa odio gratuito? A veces hay algún motivo. Existe algún motivo, seguramente tenía algún motivo para odiarlo. Pero ese odio gratuito, eso de dejarlo, no importa el precio, no importa lo que sea, te vas a la fiesta. Sí, pero te pago todo. O sea, eso es inconcebible. Por eso es que dijimos antes que el templo ya estaba vacío. Que los romanos destruyeron un templo vacío. Claro, destruyeron un templo vacío. Porque la gente estaba de esa manera. Ya está. Una cosa que dice un rabino muy importante que había, que ya les voy a decir el nombre, es que estamos tan ocupados en cumplir la Torah y las mitzvot que nos olvidamos de la tajlit, del tajlit. El tajlit es la finalidad, que es acercarse a Hashem, acercarse a Dios. Nosotros venimos al mundo para acercarnos a Dios. Y estas cosas, este odio gratuito, yo por ejemplo, ¿no? Yo por ejemplo, salgo a la calle, estoy bien vestido y odio al de enfrente, odio a mi vecino. ¿Alguien me ve que yo lo odio? No, es algo que tengo adentro. Entonces esto es un poquito la gravedad del tema. Y ahora vamos a hablar un poquito más. ¿Por qué es tan importante este odio gratuito? Nadie se da cuenta, no parece grave, yo no le pegué, no lo maté, no le hice nada, solamente lo odio en mi corazón. ¿Cuál es el problema? Entonces ahí entendemos que la gente, como no piensa que es importante, no se arrepiente. Cuenta el Gaón de Vilna, bueno, dice el Talmud que las uñas de los primeros son más que las entrañas de los segundos. ¿Qué quiere decir? Cuenta el Gaón de Vilna, explica que los animales kosher son los que tienen las pezuñas partidas y los que son rumiantes, ¿sí? Los animales no kosher son los que no tienen alguno de estos. El cerdo tiene las pezuñas partidas y las muestra. Cuando se acuesta así para adelante, para mostrar que es kosher. Pero por adentro no es rumiante. Entonces, esto es lo peor. Por eso la Torah dice en el cerdo no se puede ni tocar. Porque él está engañando, es un hipócrita, no está siendo sincero. Y con esta gente, cuando uno no sabe cuál es la verdad, es muy, muy difícil tratar a esta gente. Hay gente hoy en día, cuando está escrito que cuando venga el Mashiach, la generación va a ser, toda la generación va a ser así. Va a mostrarse bien, pero va a tener un problema. Entonces, lo peor es esto. Que la gente por ahí en Tzadikim estaban en el segundo templo, cumplían con todas las mitzvot, estudiaban. Pero el problema es que por adentro estaban mal. Por adentro odiaban al compañero. Y ese es el drama. Dice un rabino muy, muy grande, que les quiero decir el nombre es el Netziv de Voloshin, así le decían, el Netziv de la ciudad de Voloshin. Él dice que está escrito, Tzadik Beyashar Hu, Dios es justo y recto, de Eino Sobel Tzadikim Kaele, y no aguanta, no aguanta estos santos, estos tzadikim, estos santos, estos que son santos por fuera, que solamente muestran que son buena gente, pero por adentro están podridos. Entonces dice que Dios no los aporta, no los aguanta. Esto dice el Netziv, y esto es lo que decía antes, la frase que vimos antes, la frase que vimos antes, que dice que estamos tan ocupados de cumplir Torah y Mitzvot, estamos en la parte técnica, en los tecnicismos, que nos olvidamos de la parte interna, de la parte del ¿para qué es la mitzvah? Bueno, ¿por qué llorar? No nos falta nada. Hoy, gracias a Dios, vivimos en un país, gracias a Dios nos quieren, nos respetan, no nos falta nada. Entonces, ¿por qué lloramos? Y hay una obligación de la Torah que se llama Shabbat Avedá, que es devolver una cosa perdida. Cuando hay algo perdido, hay que tratar de devolverlo. Esta devolución es así. Yo veo que a una persona delante mío se le cae la billetera. Entonces yo tengo que ir y devolvérsela. Eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que debo hacer. Pero si a esta persona yo veo que se le cae la billetera y se toca un segundo después y dice, uy, no tengo la billetera, antes de que yo la agarre, yo no se la tengo que devolver. Porque esta persona ya hizo lo que se llama Yehush. Ya está, ya dio por perdida esa billetera y se desconectó de esa billetera. Entonces yo obligación de devolverla no tengo.
Entre paréntesis, cabe aclarar que somos creyentes en Dios y creemos que todo lo que tenemos Dios nos lo da y nos lo da de una manera permitida y buena. Obviamente que si yo veo esta escena se la voy a devolver, pero estamos hablando de la ley. La ley no me obliga, no soy un ladrón, si no se la devuelvo porque él ya se desconectó de esta billetera, este ya la dio por perdida, la billetera. Sí, llamó al seguro, llamó a las tarjetas y que le reintegren. En todo caso, obviamente la tenemos que devolver, pero para que entendamos que nosotros tenemos una conexión con nuestras cosas. Con todo lo que nos preocupamos por eso tenemos una conexión. Si esta persona está preocupándose por su billetera, se la tenemos que devolver. Y así lo mismo con el templo. Por eso está escrito que la persona que llora por el templo, que se lamenta por el templo, ¿sí? Por eso el muro de los lamentos, ¿no? La persona que se lamenta por el templo, entonces va a tener mérito de verlo reconstruido. Porque esta persona no se desconectó del templo, tiene parte, es parte de ese pueblo, es parte de ese templo. La verdad que al leer la Megilá Teja encontramos que en varios capítulos los versículos comienzan sucesivamente según el orden de las letras, el orden alfabético. A, B, C, Aleph, Bet, Gimal, ¿sí? Lo único que hay diferente es la Ain y la Pei. Están al revés, el orden está mal en uno de los lugares, porque nos enseña que en este momento la gente hablaba antes de ver lo que iba a pasar con esto que decía. La gente hablaba sin ser inteligentes y no medían las consecuencias y cuánto iban a lastimar con sus palabras. Bueno, ¿cuáles son las costumbres? Yo lo voy a decir rápido. Les pido que si quieren ponen pausa al video y lo leen costumbre por costumbre. En Tisha B'Av no se permite comer ni beber. Obviamente es ayuno de comida y de bebida. Tampoco bañarse, lavarse, ni siquiera las manos. Obviamente que en un caso dice la halajá, en un caso de que está sucio sí se puede lavar por la sociedad, pero no por placer. No se puede bañar por placer. Pero si me ensucié, el bebé me vomitó encima, es diferente. En este caso que hay lo que estamos viviendo, no quiero ni decir el nombre, con toda esta situación que estamos viendo es necesario lavarse las manos si uno está en la calle. Por los virus, aunque no esté sucia la mano. Y es lo mismo, entra en el mismo gather, en el mismo lugar. Y hay que sí lavarse las manos, ¿ok? Bueno, no se usan zapatos de cuero. Está prohibido la relación íntima. Esto es algo muy, muy importante de entender. ¿Cómo puede ser que vos estás tan tranquilo que tenés una relación cuando el mundo afuera está sufriendo? Y eso es algo que estamos obligados a tener esa sensibilidad. Cuando está pasando algo grave, es obvio que nos tiene que mover. Algo adentro nuestro nos tiene que... por lo menos no podemos estar como, gracias a Dios, nosotros tenemos trabajo. Estamos en la pandemia, pero tenemos trabajo. Y tenemos para comer. Pero ¿cuánta gente hay afuera que se quedó sin trabajo? ¿Y eso no nos cambia nada? ¿No nos molesta? No sé, esa sensibilidad. Bueno, no quiero alargar mucho más el video. La verdad que ya fue mucho más de lo que yo esperaba. Así que después pueden leer cada cosa y me pueden preguntar en los comentarios lo que sea. Pueden preguntarme todo lo que no entiendan. Por favor, háganlo. Por último, ¿será siempre un día triste? Dice en la Megilá Teja que no. Que el día de mañana, cuando venga Mashiach, va a ser un día alegre. Va a ser un día de fiesta. Se va a convertir, si Dios quiere, toda esta tristeza en alegría. Y eso explica la Kabbalah, que la mayor alegría sale de la mayor tristeza. ¿Sí? Eso es lo que explica la Kabbalah. Algún día vamos a hablar de eso. ¿Qué significa Yeridá Letzore Jalía? Bajar para subir. Bajar con la necesidad de subir. Vamos a hablar de eso algún día. Pero que entendamos que esto es triste. Es un día que no hay que estar tan alegre. Hay que bajar mucho en alegría. Obviamente no deprimirse, pero bajar mucho, mucho en alegría. ¿Y cómo lo logramos? Estudiando. A ver qué pasó. ¿Qué pasó? Cada una de las cosas que conté fueron terribles. Nosotros sabemos que la muerte de una persona es terrible. Imagínense lo que conté. No quiero alargar más el video. Me cuentan todo lo que no entienden. Cualquier pregunta, cualquier cosa me escriben acá en los comentarios o por mail o como ustedes puedan.